Si el Señor así lo permite, y con su ayuda vamos a realizar una serie de estudios y que espero, hermanos, sea de gran bendición para la iglesia. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vamos a orar. Padre Celestial, cuando nos acercamos a tu palabra y podemos ver un poco, entender un poco más de su contenido, vemos tu grandeza, Señor, tu inmensa sabiduría, Padre. Llena a tu pueblo aquí reunido y aquellos que escuchan la palabra de un gran temor por ti. Porque dice este libro de Proverbios que el temor a ti es el principio de la sabiduría. Ayúdame, oh Señor, te lo ruego, y ayuda a mis hermanos, que te adoremos en esta tarde al escudriñar tu palabra. Te pedimos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que veremos hoy va a ser una breve introducción al libro de Proverbios. Y vamos a estar cubriendo 3 temas básicos. Primero vamos a considerar la forma literaria del libro de Proverbios. Segundo, vamos a ver quiénes son los autores del libro de Proverbios. Y en tercer lugar, vamos a ver el objetivo o propósito de este libro. Y vamos a culminar con algunas aplicaciones prácticas. El libro de los Proverbios es un libro altamente valioso para la vida diaria del pueblo de Dios. Alguien describió a los Proverbios como un manual básico para la santificación. El comentarista Charles Bridges, comentando el libro de Proverbios, dice lo siguiente: la verdadera intención de las Escrituras no es enseñar filosofía, sino religión. No es hacer hombres de ciencia, sino hombres de sana piedad. Este libro maravilloso es en verdad una mina de sabiduría divina. Los puntos de vista de Dios expresados aquí son santos. Su observación de la naturaleza humana es minuciosa y precisa. La regla de vida y conducta se aplica estrictamente a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El libro de Proverbios es como un hombre sabio y elocuente que levanta su voz de amonestación en las puertas y en las plazas de la ciudad, denunciando a los jóvenes las trampas y peligros a los que están expuestos y exhortándolos a abandonar el camino de los impíos, que es como la oscuridad, e ir en pos del camino de los justos, que es como la aurora que resplandece y avanza. Tremenda descripción del libro de los Proverbios. Es como ese hombre parado en las puertas de la ciudad, que nos alerta de los peligros y nos invita a ir del camino de la oscuridad al camino de la luz. Ahora, si queremos extraer los tesoros contenidos en este libro, debemos empezar entendiendo la forma literaria en la que fue escrito. ¿Cuál es la forma literaria usada en el libro de los Proverbios? La forma literaria usada en el libro de los Proverbios la encontramos descrita en el pasaje que leímos anteriormente. El pasaje no dice las alegorías de Salomón o las anécdotas de Salomón. No, el pasaje dice los proverbios de Salomón. El medio literario utilizado por el Espíritu Santo para traer a nosotros esta mina de sabiduría es el medio proverbial. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es un proverbio? Un diccionario define el término proverbio como una expresión de pocas palabras,
con la finalidad de transmitir un pensamiento o enseñanza o consejo moral. El pastor Albert Martin, quien estoy citando ampliamente, lo define de la siguiente manera. Un proverbio es una declaración breve, compacta y concisa que expresa sabiduría y que declara de forma atractiva y memorable principios que encubren muchas áreas. Repito, es una declaración breve, compacta y concisa que expresa sabiduría y que declara de forma atractiva y memorable principios que encubren muchas áreas. Ahora, la forma literaria del libro de Proverbios no es exclusiva de la Biblia. Esta es una forma literaria que se encuentra o se puede encontrar en muchas regiones de la literatura en el mundo. Los proverbios son parte de lo que se llama como literatura sapiencial, que nace en diferentes pueblos del planeta. Por esa misma razón, por la razón de que se encuentra en muchos países y pueblos del mundo, es que podemos ver proverbios que tienen el nombre de la región de donde provienen. Por ejemplo, tenemos los famosos proverbios chinos, los proverbios egipcios. Los proverbios se encuentran en Mesopotamia y en otras áreas del globo. Ahora, ¿por qué es importante entender la forma literaria del libro de Proverbios? ¿Por qué es importante entender eso? Bueno, lo primero que debemos considerar es que es importante porque esa fue la forma que el Espíritu Santo utilizó para transmitirnos esos conocimientos. No es una coincidencia. El Espíritu Santo decidió en su sabiduría infinita utilizar el medio proverbial para traernos esta mina de conocimiento. Ahora también es importante porque si entendemos la forma literaria del libro, entonces podremos ser más eficientes al extraer de él los conocimientos que el Espíritu Santo quiere darnos. Para comprender mejor el libro de Proverbios debemos entender que su contenido incluye 3 tipos, o al menos 3 tipos de oraciones. Por ejemplo, vemos oraciones que dicen la misma cosa pero de manera diferente. Proverbios capítulo 2, versículo 5, por ejemplo, dice, entonces entenderán el temor del Señor y descubrirán el conocimiento de Dios. Ven, está diciendo la misma cosa, pero de 2 maneras distintas. Entenderán el temor del Señor y descubrirán el conocimiento de Dios. Por otra parte, tenemos oraciones que dicen lo opuesto o lo contrario. Una primera declaración dice algo y una segunda declaración dice lo opuesto. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Ven? La primera parte del versículo y la segunda parte del versículo están contraponiéndose. En tercer lugar, podemos ver oraciones que se organizan de forma que la primera parte del versículo o la segunda parte del versículo reafirma o extiende aún más lo que se expresa en la primera parte. Dice Proverbios 14, versículo 26, en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. ¿Ve? La segunda parte está extendiendo o explicando la primera parte. Ahora, ¿qué ventaja tiene el uso de la forma literaria proverbial sobre otras formas literarias? Si el Espíritu Santo decidió utilizar este medio literario, esta forma literaria, ¿hay alguna ventaja especial en ella? Bueno, la misma palabra proverbio viene de una raíz en el hebreo que significa gobernar. Proverbio en su raíz en el hebreo quiere decir gobernar. Por lo tanto, estas son declaraciones destinadas a ser una guía en el gobierno de la conducta y la vida del pueblo de Dios.
Los proverbios son una guía, son declaraciones destinadas para convertirse en una guía en la conducta del pueblo de Dios. Por esa razón, el medio proverbial facilita el transmitir estas verdades de una manera intensa y particular. Nuestras mentes, hermanos, están constantemente bombardeadas con todo tipo de pensamientos. Vivimos en un sistema donde estamos constantemente bombardeados con ideas y pensamientos, promociones, anuncios. El medio proverbial es un medio que es eficiente y de bastante valor al transmitir una idea a la mente. El proverbio tiene esa capacidad de transmitir una idea con mayor fuerza, con mayor intensidad. Y debe ser así, hermanos, si en medio de este mundo en que vivimos, los proverbios quieren ganar en nosotros algún tipo de interés. Si hemos de prestar atención a esa mina de conocimiento, el medio proverbial es único en hacerlo. Expresa las ideas con mayor fuerza. Ahora, no solamente eso, el medio proverbial es un medio tal que permite que las ideas se adhieran a la mente con mayor intensidad. Por ejemplo, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Piensen en eso, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si notan, esta es una declaración breve y concisa de un principio que se aplica en muchas áreas. Ahora bien, si yo quisiera expresar esto mismo de una manera ordinaria, sin utilizar el método proverbial, yo pudiera haber dicho, si quieres calmar a los ánimos de la gente, habla suave. Estoy diciendo lo mismo. Si quieres calmar los ánimos de la gente, habla suave. De alguna manera el medio proverbial expresa lo mismo pero con mayor intensidad y permite que esa idea penetre en nuestras conciencias y se agarre ahí. Esta expresión está diciendo lo mismo, pero dada la forma en cómo está organizada, dada la forma del medio proverbial, esta verdad ataca a la mente con mayor fuerza. El pastor Martin dice, hay algo en la forma proverbial que ataca a la mente y debido a que nuestras mentes necesitan ser atacadas con fuerza y con la verdad, la forma proverbial es una de las formas más efectivas para hacerlo. La forma proverbial no solo ataca a la mente con mayor fuerza que una declaración ordinaria, sino que también se agarra, se adhiere a la mente con más tenacidad que otras formas ordinarias de comunicación. Dice un dicho que algunas ideas entran por un oído y salen por el otro. El medio proverbial permite que las ideas entren, se agarren de la mente y se queden ahí. Y escuchando al pastor Martin explicando esto, vino a mi mente el impacto que generó en mi vida la lectura de los proverbios desde pequeña edad. Mi padre nos enseñó a leer un proverbio diario. Y puedo testificar de lo que el pastor Martin dice aquí. En muchas ocasiones estoy tratando de recordar ¿cuál proverbio es ese que habla de las celosías, de las mujeres que miran a través de las celosías? Hay algo que me permite recordar ese concepto que el proverbio quería darme. Todavía recuerdo los proverbios que hablan de los jóvenes en las plazas y todavía recuerdo sobre las rameras. Todavía los conceptos se quedan agarrados en tu mente. El medio proverbial es un medio que no solamente impacta la mente, sino que por su intensidad y la manera en que está organizada, se agarran y se quedan ahí con mayor eficiencia. Ahora, habiendo visto el método literario que el Espíritu utilizó para la escritura de los proverbios, te pregunto, ¿no crees que si el Espíritu decidió que sea el medio proverbial
el que ha de utilizar para escribir este libro, es porque su contenido es muy importante. Si el Señor quiere que las ideas entren en tu mente, impacten tu mente, se agarren en tu mente, no será porque el contenido de los proverbios es muy importante. Si Dios escogió revelarnos estos principios con tal fuerza, eso quiere decir que lo que el Señor quiere lograr en nosotros a través de este libro es de suma importancia. Ahora, habiendo visto el método literario, la forma literaria del libro de Proverbios, vamos a ver cuáles son los autores del libro de Proverbios. ¿Cuáles son los autores del libro de Proverbios? El autor principal de Proverbios es, por supuesto, el rey Salomón. Y eso es lo que vemos en varios pasajes de este libro. Como vimos, Proverbio 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora vamos a ver otros pasajes que señalan que Salomón es el autor principal de los proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Lo mismo ocurre en Proverbios 25:1. También dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. A través del libro de Proverbios vemos que el autor principal de este libro fue Salomón. Ahora, junto con Salomón hubo varios otros autores usados por Dios para completar el contenido de este libro. Vamos a Proverbios 30, versículo 1. Proverbios 30, versículo 1. Dice así, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Palabras de Agur, hijo de Jaque. Algunos entienden que esta pequeña porción de los proverbios fue añadida a los proverbios de Salomón debido al hecho de que encierran temas similares y están escritas en el mismo estilo literario. Aunque la intervención de Agur hubiera sido pequeña, como dice George Lawson, su memoria perdurará porque estaba dotado de sabiduría de lo alto. Aparte de Salomón, Agur también escribió proverbios y esto es lo que se registra en este pasaje. Ahora si vamos a Proverbios 31, versículo 1, vamos a ver a otro autor del libro de Proverbios. Dice Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. George Lawson dice, a veces las mujeres disfrutan de la inspiración del Espíritu Santo. Débora y la madre de Lemuel tuvieron la honra de ser autoras bajo la dirección de Dios, cada una de un capítulo de la Biblia. Toda mujer que gobierne su vida conforme al oráculo de la madre de Lemuel contribuirá a embellecer su sexo. La madre de Lemuel le enseñó y él vino a ser uno de los autores del libro de Proverbios. Hay otros autores también que han sido sugeridos. Por ejemplo, en Proverbios 24:23 dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. Pues como vemos, el libro de Proverbios fue escrito por más de un autor humano, aunque el autor principal fue Salomón,
como vimos también Agur, Lemuel y aquellos referidos como los sabios también participaron en la composición de este libro. Ahora, hay una pregunta muy importante que debemos responder. ¿Por qué fue Salomón elegido para escribir el libro de los Proverbios? ¿Por qué fue Salomón elegido para ser el autor principal del libro de los Proverbios? Bueno, la respuesta a esa pregunta la vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, 5 al 12. Vamos allá. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12. En este pasaje se recoge el tiempo en el que David muere y ahora Salomón debe asumir el trono de Israel. La pregunta es, ¿por qué fue elegido Salomón para escribir este libro de Proverbios? Miren lo que dice en Primera de Reyes 3, 5 al 12. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuánto quisiéramos que el Señor nos hiciera esa pregunta? Pide lo que quieras que yo te dé. Oigan la respuesta de Salomón, versículo 6. Entonces Salomón dijo, Tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esa gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Oigan la petición de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera eso. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí te he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. ¿Por qué fue elegido Salomón para escribir este libro de Proverbios? Porque dijo, Señor Dios mío. Porque dijo, no mi pueblo, tu pueblo. Y que pidió para él sabiduría. No pidió oro, no pidió plata, no pidió larga vida. Pidió sabiduría de su Dios para gobernar su pueblo. La oración de Salomón fue la de ser provisto de un corazón que pueda discernir los problemas de las relaciones humanas. Salomón pide sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal, entre la ética y la moral. Entender lo que ocurrió en Gabaón nos muestra la razón por la cual Salomón, siendo dirigido por el Espíritu Santo, escribió lo que escribió, por qué lo escribió y bajo cuál influencia lo hizo. Este libro no es un compendio de psicología o de autorrealización.
Este es el consejo de Dios para su pueblo en asuntos de ética y moral. Este es la guía para la santificación del pueblo de Dios. Salomón fue un hombre a quien Dios le dio un don peculiar de sabiduría. De modo que cuando leemos el libro de Proverbios, no leemos el resultado de mera sagacidad. No leemos el resultado de inteligencia peculiar humana. Proverbios es el resultado de una singular sabiduría dada por Dios. Vemos el resultado de una sabiduría especial dada por Dios. Vemos el resultado de un hombre que no hubo nadie antes que él ni nadie después de él, quien fue otorgado por Dios por una sabiduría poco común. ¿Por qué fue elegido Salomón para escribir este libro de Proverbios? Porque Dios mismo fue quien lo preparó y lo dotó para ello. Dios mismo dotó y preparó a Salomón para eso. Ahora hemos visto el método literario y la importancia del método literario para poder expresar la mina de conocimiento contenida en Proverbios. Ahora acabamos de ver quién es el autor principal y los autores del libro de Proverbios. En tercer y último lugar, veamos el objetivo o propósito de este libro. ¿Cuál es el objetivo o propósito del libro de Proverbios? La respuesta a esto lo encontramos, hermanos, en los versículos 2 al 4 del capítulo 1. Vamos allá. Proverbios 1, 2 al 4. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Versículo 2. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. He ahí el propósito del libro de Proverbios. El propósito objetivo del libro de Proverbios es la impartición de sabiduría y conocimientos prácticos para la vida. El libro de Proverbios fue dado a nosotros para impartirnos conocimientos prácticos para la vida. El autor de este libro quiere que sus lectores aprendan a discernir entre el bien y el mal. El autor quiere que el lector tenga entendimiento sobre aquellas cosas que tienen que ver con la piedad práctica. Quiere que absorbamos de este libro lo necesario para caminar nuestra vida de piedad en este mundo. Un comentarista dijo, el gran fin de este libro es enseñar no sabiduría secular o sabiduría política, sino ese conocimiento divino que perfecciona y prepara al hombre de Dios para toda buena obra. Estamos dirigidos a percibir las palabras del entendimiento, a recibir las instrucciones, la sabiduría, la justicia, el juicio y la equidad. Aquí también el simple, tan fácilmente engañado, aprende esa sutileza tan necesaria para discriminar entre la verdad y el error, para protegerlos de los falsos maestros y para capacitarnos para aprender y convencer a los que contradicen. En pocas palabras, el libro de Proverbios es para que aprendas y estés preparado para caminar en este mundo como un cristiano, para darte sabiduría, inteligencia, juicio, equidad. El propósito del libro de Proverbios no es hacer de los creyentes hombres o mujeres grandes en la teoría de la piedad. No es para hacerte un erudito, un grande en la teoría de la piedad.
El libro de los Proverbios quiere hacer de los creyentes hombres y mujeres no solo que conocen la verdad, sino que también la practican. No es para llenarte tu cabeza de conocimientos. No es para que seas un doctor. Es para que aprendas la verdad y para que la practiques. El libro de Proverbios es un libro altamente práctico. En otras palabras, hacer que el temor de Dios penetre en nuestras mentes y nos dirijan en todas las cuestiones concretas de la vida. El pastor Martin dice sobre esto: toda rectitud profesada de la vida interior que no se exprese en la rectitud de la vida exterior es mera farsa y autoengaño. El objetivo propósito del libro de Proverbios es que los hombres y mujeres de Dios conozcan la verdad y que vivan conforme a la verdad. Para que andes conforme a la verdad. Que tu práctica diaria sea conforme a lo que Dios revela en su palabra. El libro de Proverbios es un libro altamente práctico. El enfoque práctico del libro de Proverbios deja bien claro, oigan esto, el enfoque práctico del libro de Proverbios deja bien claro que el hombre y la mujer cristianos necesitan instrucción bíblica detallada en el ámbito de la moralidad. Voy a repetirlo. El enfoque práctico del libro de Proverbios deja bien claro que el hombre y la mujer cristianos, ustedes que se profesan cristianos, que están aquí, ustedes necesitan y yo necesitamos instrucción bíblica detallada en el ámbito de la moralidad. Necesitamos que el Señor nos diga cómo andar en este mundo. Cómo decidir lo que vamos a decidir. Bajo qué premisas vamos a conducirnos en la vida. Alguno pensaría que pasar el tiempo aplicando la doctrina al ámbito de lo moral es una pérdida de tiempo o peor aún, una muestra de legalismo. Algunos cristianos pudieran pensar que si el Espíritu Santo mora dentro de ellos y si hay amor para Cristo y para con sus hermanos, tienen todo lo que necesitan para vivir la vida cristiana. Muchos preferirían que las predicaciones que salen desde el púlpito de las iglesias no incluyeran principios que afectan a la ética y a la moral. Quizás seas de los que te preguntes, ¿por qué el pastor tiene que decirme cómo debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme con mi vecino? ¿Cómo debo criar a mis hijos? ¿Cómo debo vivir en la sociedad? Porque el pastor tiene que decirme cómo tengo que criar a mis hijos. Porque él me dice que tengo que trabajar así o asá. ¿No sería mejor si se limitara a enseñarme los conceptos y principios bíblicos y dejar las aplicaciones a nosotros? No, pastor, no me diga que yo tengo que hacer esto, esto y esto con mis hijos. No, pastor, no me diga que yo tengo que trabajar de esta y esta otra manera. No, pastor, no me diga que yo tengo que hacer esto y esto y esto con mi esposa. Así anda mucha gente hoy día llamada cristiana. ¿No sería mejor si el pastor se limitara a enseñarnos temas como las solas? ¿No sería mejor venir aquí, sentarnos y que el pastor nos hable de la sola gracia, sola fide, solo Deo gloria, que nos llene la cabeza de doctrinas? ¿No sería mejor que nos hablara sobre la soteriología? ¿No sería mejor que se parara aquí y me hablara de lo infralaxario, supralaxario, Déjame las aplicaciones a mí. Tú enséñame la doctrina nada más.
¿No sería mejor que el pastor nos hablara sobre los atributos de Dios y dejar que sea el Espíritu que nos guíe a su aplicación? Eso suena muy santo. No, enséñame la doctrina nada más, que el Espíritu Santo se encarga de enseñarme cómo aplicarla. No, hermanos, el cristiano debe tener instrucciones detalladas de lo que la Biblia requiere de él. Y el hecho de que el Espíritu Santo dotó a un hombre como Salomón y le guió a que escribiera este libro tan práctico es una muestra de ello. Una muestra fehaciente, irrefutable, de que los cristianos necesitamos guía detallada, instrucción bíblica detallada en el ámbito de la moral, es la existencia misma del libro de Proverbios. Tú necesitas, joven, que se te diga que no te aparezcas por esos lugares donde abundan las rameras. Tú necesitas, hombre, que se te diga que tengas cuidado cómo miras a otra mujer. Tú necesitas, hombre, que se te diga que si llegas tarde a tu trabajo y no quieres trabajar, tú, dice la palabra, pues que mejor no comas. Que tienes que ser prudente, que tienes que ser sabio, que no puedes ser un vagoneta. Tú necesitas que se te diga cosas tan detalladas como esa. Tú necesitas, mujer, que se te diga que hay una manera recatada de vestir. Tú necesitas que se te recuerde que los hombres están mirándote y que puede ser de provocación a ellos. Y tú, hombres, también. ¿Ves cómo la palabra de Dios se mete a esos lugares incómodos? Y de repente algunos pueden decir, Mientras estaba allá explicándome conceptos y doctrina, todo estaba bien, pero cuando bajó al grano y comenzó a aplicarme esto a mi vida diaria, y cuando comenzó a decirme que lo que me pongo tiene repercusiones, la cosa ya no está tan cómoda. Ya no me comenzó a gustar tanto el asunto. El cristiano necesita instrucción bíblica detallada en el ámbito de la moralidad. Y el libro de los Proverbios es una prueba fehaciente de que esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo debes tratar a tus vecinos para la gloria de Dios? ¿Cómo puedes usar tu dinero para la gloria de Dios? ¿Cómo debes conducirte en este mundo para la gloria de Dios? ¿Cómo debes reaccionar ante el policía cuando te para la gloria de Dios? ¿Cómo debes reaccionar ante una autoridad corrupta como la que vivimos para la gloria de Dios? Hay cristianos que se dan el lujo de hablar del presidente Joe Biden como si él fuera un trapo. Yo no le voy a decir si estoy contento o no que él esté allí. Pero cuidado, todas las autoridades son puestas por Dios. Hermanos, necesitamos información, instrucción detallada para vivir la vida cristiana. Hermano, te pregunto, ¿crees que puedes vivir una vida cristiana piadosa sin una apropiada instrucción? ¿Crees eso? ¿Crees que es suficiente con venir a la iglesia y explicarte las profundas doctrinas de la Biblia y no descender eso a la práctica y decirte cómo estas cosas tienen que ver contigo y tu camino diario en la vida? ¿Crees que es suficiente eso?
El Espíritu Santo trae a nosotros el conocimiento del libro de Proverbios porque sabe que necesitamos instrucción práctica. Hermano, te pregunto, ¿aprecias, valoras, das gracias a Dios por el enfoque práctico de este libro? ¿Das gracias a Dios cuando se te predica la palabra de una manera práctica? Cuando las grandes doctrinas se explican, pero también se aplican. Cuando la Biblia empieza a inmiscuirse en tu vida y comienza a decirte cómo debes vivir, ¿eres agradecido a Dios por la instrucción o lo ves como una molestia? Si eres un hijo verdadero de Dios, vas a apreciar el enfoque práctico del libro de Proverbios. Pero muy probablemente, si no eres hijo de Dios, el libro de Proverbios va a ser para ti una tediosa lectura con la cual no quieres nada que ver. Amigos, si este es tu caso, tu desprecio por la aplicación práctica de las Escrituras y tu desgano en obedecer las instrucciones prácticas de Dios puede que sea un reflejo de que tu mente no está puesta en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne. ¿Con cuánta facilidad el pastor viene, se para, presenta la doctrina, la enseñanza, la baja, la aplica, te da en la cara con la verdad y comienzas a rebelarte contra eso? ¿Por qué será eso, hermano? Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. ¿Por qué será que a veces reaccionamos de esa manera cuando se nos aplica la verdad? Romanos 8, 5 al 8 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Escucha esto: porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La mente puesta en la carne no quiere sujetarse a la ley de Dios. ¿Cómo te puedes sujetar a una doctrina que no ha sido explicada y aplicada? ¿Cómo puede ser eso? Doctrinas complejas se presentan en la Biblia. ¿Cómo vas a poder vivir conforme a lo que la Biblia enseña si no se aplican a la vida diaria? Si no se muestra cómo esto tiene que ver contigo y tu caminar en este mundo. ¿Ves? El problema por el cual te es tan difícil obedecer las instrucciones bíblicas, en el fondo no es porque el pastor te cae mal. No es porque él haya cometido en algún momento un error. Todos cometemos errores. Diría aún más que haya pecado en algún momento. No, el problema en el fondo es la carnalidad que está dominando tu mente. He ahí el problema. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Cuando se aplica a tu vida, comienza a inmiscuirte en cómo estás viviendo,
comienza a decirte lo que tienes que hacer, lo que puedes y no puedes hacer, comienzas a rebelarte contra eso. Tú proyectas eso contra el pastor, proyectas eso contra la iglesia, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que tienes una mente carnal. Porque si la verdad se presenta, la verdad, no la mentira manipulada, la verdad se presenta y se aplica, la mente espiritual, aunque hay dolor, contrición, sí está ahí, pero la mente espiritual se somete a la palabra de Dios. El carnal no. El carnal no. El carnal comienza a apuntar. No, tú. El problema aquí, ese es el carnal. Hermanos, esta es la razón por la cual iglesias como las nuestras les son de tanta carga a algunos. Ese es el problema. Preferirían venir a la iglesia y llenar sus cabezas de mucha información doctrinal y volver a sus casas y decir, cuánto estoy aprendiendo. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Yo no sabía que Adán era posse non peccare y Jesucristo era in posse peccare non peccare. Una cosa muy importante. La enseñanza, la doctrina es muy importante. Pero quedarte allí sin que te toque. Les es mejor que llenásemos sus cabezas de doctrinas complejas, pero sin entrar en las aplicaciones personales. Es mejor explicar un pasaje y dejarlo ahí sin entrar hasta el tuétano y aplicarlo a la vida. Por eso hay llamados cristianos con problemas profundos de obediencia a la palabra de Dios. Porque se hacen llamar cristianos y conocen muchos conceptos profundos de la palabra, pero cuando llega el momento de aplicar la palabra a la vida diaria, emerge de dentro de ellos un espíritu de desobediencia. Un espíritu de desobediencia. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios y no se puede sujetar a Dios. Hermanos, no tengamos mentes carnales, seamos hombres y mujeres espirituales. El problema no es el pastor. El problema no es que queremos reconocer que cuando la doctrina es llevada al corazón y es aplicada, esa palabra exige un cambio de conducta. Los proverbios te van a dar duro en la cara porque te van a mostrar de manera práctica el problema en el que estás andando. Pidámosles a Dios que tengamos mentes espirituales. El pastor Martin dice, si tu mente está puesta en las cosas de la carne, encontrarás al libro de Proverbios muy tedioso. Pero si tu corazón ha sido impactado por la gracia de Dios y andas y vives bajo la influencia del Espíritu Santo, deseando honrar a Dios, buscando adornar las doctrinas bíblicas con tu vida, entonces encontrarás que este libro es muy provechoso para ti. Cuanto más caminas con Cristo, cuanto más vives bajo la influencia del Espíritu Santo, más te gustará saber que caminas y te comportas de acuerdo con la voluntad de Dios. Tienes cada vez menos confianza en tus propias inclinaciones y sujetas más y más tus deseos a vivir de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. He ahí cómo anda un cristiano. Hermano, te pregunto para terminar. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Pregúntate de manera sincera, ¿quieres vivir para la gloria de Dios? Entonces buscarás constantemente entender y aplicar la Biblia a tu vida. Tus ojos estarán abiertos para discernir la inclinación y las intenciones de tu corazón y la de los hombres y contrastar esto con la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? La Biblia
no cuadran. Entonces modifico mi vida para ir en conformidad a la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo este hermano? ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿Qué me está sugiriendo? ¿Qué me está insinuando? La Biblia. No me cuadra. Entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, ¿quiere vivir para la gloria y alabanza de Dios? Entonces deleítate en el consejo práctico de la palabra de Dios. Deleítate cuando la palabra de Dios te dice cómo debes vivir. Da gracias a Dios porque Él se ha revelado delante de ti y te ha enseñado cómo debes vivir en este mundo. Hermano, quiero terminar ahora con una nota esperanzadora, ahora que vamos a iniciar este estudio en el libro de Proverbios. Vamos de nuevo a capítulo 1, versículos ahora del 1 al 7. Quiero que salgamos de aquí hoy, hermanos, animados, dispuestos a profundizar y a extraer todo lo que el libro de Proverbios tiene para darnos. Dice Proverbios 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría e instrucción. O quiere el Señor que nosotros podamos tener una mente que nos capacita para entender sabiduría, discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta. ¿Ves? El beneficio de estudiar el libro de los Proverbios te va a enseñar a andar en sabia conducta. Va a enseñarte lo que es justicia, juicio y equidad. Esa es casi una promesa. Ven, estudia el libro de Proverbios. Tendrás una vida con sabia conducta. Serás una persona justa. Tendrás juicio, equidad. Versículo 4. Para dar a los simples prudencia. Aún aquellos que no son tan doctos y tienen tanto conocimiento, los simples entenderán prudencia. Obviamente ahí la palabra simple tiene otras connotaciones, pero serás un hombre y una mujer prudente. Ustedes jóvenes tendrán conocimiento y discreción. Versículo 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Aún ustedes que tienen mucho conocimiento bíblico o que creen que tienen mucho conocimiento bíblico. Pero aún ustedes que el Señor les ha permitido profundizar aún más en cierto conocimiento, en ustedes también crecerá el conocimiento. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Versículo 6. Para entender proverbios y metáforas, y las palabras de los sabios y sus enigmas. Aún las cosas complejas de la vida, las cosas que solo algunos pocos conocen y entienden. El libro de Proverbios dice que tú entenderás los proverbios, metáforas y las palabras de los sabios y los enigmas. ¡Qué gran promesa! Y culmina en el gran tema de Proverbios, versículo 7. El temor del Señor. El temor del Señor. El alma de la piedad, como se describe. Es el principio de la sabiduría. Oh, hermanos, no seamos como los necios. Porque los necios, todas estas cosas, todos estos consejos prácticos para la vida, los desprecian. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Que no seamos así, hermanos. Gocémonos en que Dios, en su voluntad, en su misericordia y su amor, dio a su pueblo el libro de los Proverbios. Y que todas estas cualidades que se describen aquí sean parte de la vida de nuestra iglesia. Oremos. Padre eterno, gracias, oh Señor, porque tu Espíritu nos ha dado un rico material aquí en el libro de Proverbios. Oh Señor, has
de tu pueblo, de tu iglesia aquí, una iglesia hambrienta por descubrir los tesoros que se encuentran en tu palabra. Oh Señor, y que esto nos transforme, nos ayude a vivir en esta vida de manera santa, justa, y que demos gloria y honra a tu nombre. Que adornemos la doctrina, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.